¿Qué aparece, no? Cuando yo les pregunto esto, ¿en qué momento, situaciones de tu vida te sentís en falta? Primero, cuando estoy descansando y tengo que terminar un trabajo, ¿no? Esta cosa de que parece como que la falta aparece mucho cuando estamos haciendo algo que no deberíamos estar haciendo. La falta tiene mucho vínculo con la culpa y la culpa tiene que ver con algo que hice, algo que estoy haciendo o algo que voy a hacer que no debería. ¿Cuánto de esto resuena con ustedes? ¿No? Digo, qué fácil que es sentirnos en falta, es sentirnos culpables, ¿no? Digo, cada uno tiene sus ejemplos, cada uno tiene sus momentos, y la verdad que el primer paso para empezar a trabajar con esto, como siempre, es darnos cuenta, es empezar a identificar en qué situaciones van a notar que, así como esta persona compartía con sus padres, hay personas con las cuales nos es más fácil. Yo recuerdo en mi infancia, es algo también que estuve trabajando en estos días, esta cuestión, no sé, de estar como de vacaciones y vos tendrías que estar haciendo algo. Entonces, si estás sentado, la mirada de alguien tipo así, ya te hace sentir en falta, ¿sí? Y esto era algo que, digo, a mí me pasaba, por eso traía el ejemplo de mis padres. Es como, vos no podés, o sea, generacionalmente nuestros padres tienen esta concepción de hacer nada está mal. Yo digo, siempre entre el estar en falta, digo, hay una cuestión interna y una cuestión externa, y generalmente la sensación de estar en falta se nos proyecta hacia afuera. Yo me siento en falta, pero porque hay una mirada externa que juega diferente con mi mirada interna. Y tiene que ver con esta mirada juzgadora. Hay personas a las cuales la mirada externa le influye mucho más. En PNL eso tiene que ver con una como cierta definición interna, ¿no? Los que son más self, como una mirada más interna, como más hacia uno mismo. No en el buen sentido. Es como, yo hago lo que quiero y no me importa el resto. Digo, para ponerlo en fácil, no es mucho más que eso, pero y una mirada others, donde estamos como más sujetos a la mirada externa, a qué es lo que el otro piensa de vos. Entonces decíamos, esta levantadita de ceja ya es algo, y sobre todo para los que somos distantes y tenemos esta cosa entre interrogador y distante, o sea, no solo nosotros lo generamos afuera, sino también es algo que vivimos muy fuerte nosotros internamente. Entonces, está este tema de la mirada juzgadora. Hay una exigencia del otro a que yo tendría que estar haciendo algo, ¿sí? Aparece desde el trabajo, relaciones, amistades, con el compromiso que asumí de ir a un lugar. Hay una mirada externa puesta sobre eso. Y esa mirada externa, ¿sí? Esa exigencia, tiene que ver con algo que falta. Esa exigencia externa de alguien está puesta sobre algo que el otro considera que falta. Por ejemplo, si vos estás tirado y está el pasto sin cortar, entonces vos tendrías que estar cortando el pasto. El que está percibiendo eso percibe una exigencia y percibe que algo falta, ¿sí? Esa sensación de falta del otro resuena internamente con cada uno de nosotros, y en este caso yo me voy a poner en el lugar del que me siento en falta. Cuando el otro identifica eso y esa exigencia, en mí resuena esa falta, que es como una especie de vacío interno. Si alguno me entiende esto puntual que estoy diciendo, me dicen, ¿sí? Entonces, la exigencia del otro y la mirada sobre lo que falta del otro favorece mi estar en falta. Esto es un juego de palabras porque el otro está mirando lo que falta, ¿sí? Y a mí me genera culpa. Entonces digo, tiene que ver con, a veces la expectativa puede ser una preferencia y a veces puede ser una exigencia, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de las expectativas. Vacío sería que yo coincido con eso que está mal, y muchas veces la culpa que vos sentís tiene que ver con que vos identificás que algo no debería, por ejemplo, no debería estar tirado acá, tendría que estar cortando el pasto. Entonces vos ves que algo está mal, y eso generalmente la reacción es similar, pero la mayoría de las veces vos sabés qué es lo que no está pasando.
uy, estoy tirado acá leyendo un cómic y no estoy haciendo los diseños que tengo que hacer. Bueno, vos sabés que tendrías que estar trabajando, que tendrías que estar preparando, tendrías que hacer un llamado, ¿sí? Ahora, a veces es tuya y a veces eso que vos sentís que deberías estar haciendo es por incorporación de otro, por la mirada de otro. Lo que quiero dejar acá en claro es que hay un tema de resonancia. Yo digo, tranquilamente el otro podría tener un nivel de exigencia sobre mí y que a mí no me pase nada, pero no me pasa nada tipo me chupa un huevo. No me pase nada porque siento que yo estoy en el lugar correcto o estoy, digamos, bien para lo que identifico y el otro puede tener una mirada diferente. Ahora, los que somos muy others, nos pesa esa mirada diferente porque en el fondo no queremos que alguien esté mal con nosotros. Entonces, esta sensación de estar en falta generalmente nos conecta con una sensación de no estar a la altura. Voy un poquito más abajo, un poquito más profundo. La sensación de no estar a la altura ya es mía, igual que la de falta, pero ya entra en un terreno más propio que la mirada del otro. Y esta cosa de decir, ante este desafío, ante esta situación, digo, poder como quedarme en ese lugar. Esta sensación de no estar a la altura, que es pesada, es algo de lo cual, gente, les digo, es muy sano trabajar, porque tiene que ver con qué te estás comparando, con quién te estás comparando. Si eso que te estás comparando, a veces el ego nos juega una mala pasada, pues siempre nos juega una mala pasada, pero a veces nos juega una mala pasada de ponerte en una situación de siempre de menos. Y eso tiene que ver con determinadas creencias en las raíces que necesitamos revisar. Por ejemplo, para mí la creencia más fuerte a trabajar, y que no es una cosa que trabajás una vez, sino que tenés que trabajar varias veces, es la sensación de no ser suficiente. No estar a la altura, estar en falta. No estar a la altura, no ser suficiente. No ser suficiente para lo que les parezca, no ser suficiente para ser amado, no ser suficiente para lograr esto, no ser suficiente es un temor muy fuerte. Generalmente es una gran sombra que nosotros tenemos y es de esos temores que son propios y naturales y necesarios para poder desarrollar quienes somos. Esa no suficiencia es un temor profundo, ¿sí? Les decía, y es algo que se genera en los primeros años de vida. Cuando vos sos chiquito, la posibilidad de que alguien te marque que algo no lo debes hacer es muy grande. La verdad, das 2 pasos y alguien te está diciendo no, eso no, mal, malo esto, no sé. O sea, entonces, no sé si alguno tiene registro de lo que es un niño de 1 año o menos que capaz no tiene todavía la posibilidad de expresarse, y cuando lo retás, cuando empieza a tener la sensación de estar en falta, que es una cosa que empiezan a pucherear, empiezan a hacer y de repente no lo pueden aguantar y empieza un llanto porque se dan cuenta que hicieron algo que no deberían haber hecho, porque el entorno, sea quien sea que está, se lo está marcando. Bueno, en esas situaciones que son muy cotidianas y que vos las como padre las tomás porque estás marcando, a veces a veces es con enojo, a veces es con firmeza nada más, pero lo estás marcando de una manera para marcar, o sea, un límite, pero un límite porque entendés que hay algo que a preservar, como su salud, su integridad física, etc. Ahora, hay veces que lo hacemos de manera innecesaria. No importa si es justificado o no justificado, cada una de esas situaciones va dejando una marquita de sensación de estar en falta. Y estar en falta ante algo que yo hice está mal y ante una mirada de alguien más. Eso que desarrollamos con nuestros padres, después se lo proyectamos a un montón de otra gente. No importa si hay una relación asimétrica o no. A veces está en la sensación de en falta, es tal el sentido de no suficiencia que se genera en nosotros, que no importa a quién le terminamos dando ese poder de que su juicio, su mirada nos afecte internamente y nos haga sentir en falta.
Ahora, si lo estamos sintiendo internamente, es porque cada vez que logramos procesar una de estas sensaciones de estar en falta, sanamos una sensación de estar en falta de nuestro pasado. Hay una relación directa, es decir, si hay tantas situaciones que nos generan haber estado en falta en el pasado, imagínense las que tenemos para sanar, ¿no? Entonces, es importante tener este presente, que si es de una mirada externa, el primer grado de conciencia es poder llevar esto a mí, dejar de mirar al otro y su exigencia que tiene que ver con el otro, y decir, bueno, si yo me estoy sintiendo mal por esto, es porque hay algo en mí que tengo que trabajar, y ahí empiezo. ¿A la altura de qué no me estoy sintiendo? ¿O comparado con quién no siento que estoy siendo suficiente? ¿O dónde está ese grado de inseguridad con respecto a quién soy o a lo que creo que me marca la no suficiencia? Y esto, cuando se lo empiezan a preguntar, las respuestas aparecen. Ahora, es importante conectar con la emoción, es importante trabajar esto en el momento en que me estoy sintiendo en falta, ¿sí? Digo, muchas de estas cuestiones surgieron como reflexiones de analizar momentos particulares de estos 20 y pico de días de enero, donde lo tengo muy a flor de piel el sentirme en falta, y de estar en el momento y empezar a hacer esa técnica de buceo que siempre recomiendo, decir, ¿y por qué esto? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y de dónde viene? Y cuando te concentras y te conectás con lo que estás sintiendo, aparecen las imágenes, aparecen los momentos, aparecen las personas, las imágenes de las personas donde se originó. Esto es sumamente interesante. El tema es que hay que tener predisposición a meterse. Esa sensación de no suficiencia de cuando somos chicos, que termina después en sentirnos en falta, tiene que ver con una sensación, y escuchen bien esto, de no completitud. Es decir, cada uno de nosotros somos seres completos, pero perdemos conciencia de que somos seres completos. Entonces sentimos que nos falta algo, sentimos que para poder completarnos o necesitamos a otra persona, o necesitamos el amor, o necesitamos algo externo. Y esto es una ilusión, pero es parte del proceso de evolución. Es como vos te generás esa ilusión para correrte de esa ilusión. Y en la toma de conciencia de correrte de esa ilusión, evolucionás. Con esto no quiero decir que hay algo mal, o que algo está mal, o que algo está bien, sino que simplemente las cosas que nos pasan son las cosas necesarias para poder manifestar quienes vinimos a hacer al mundo. Entonces, para poder tener este grado de profundidad, te tenés que correr de lo bueno y de lo malo, de lo blanco y de lo negro, te tenés que correr de la polaridad, tenés que correrte del otro, tenés que profundizar en vos y tenés que ver y decir, bueno, ¿qué me está transmitiendo esto? ¿Qué me está generando esto? Y esta sensación de falta, digo, ¿cómo la resuelvo? Bien, entonces, ¿cómo salimos? El primer paso para salir de cualquier aspecto de malestar interno tiene que ver con poder darnos cuenta con la toma de conciencia, ¿sí? Si yo no me siento suficiente ante esa situación, lo que va a terminar pasando es que capaz yo termino accediendo, alguno lo había puesto, termino accediendo a una situación que no quiero, y esa es la peor de todas las situaciones. Siempre digo, nosotros tenemos los agujeros en las raíces necesarios para venir y ser quienes vinimos a ser, ¿sí? Es decir, si yo no tuviera los agujeros que tengo, los agujeros que fui sanando, tampoco podría estar haciendo esto que tiene que ver con mi propósito, o poder transmitirle de una manera más clara esta sensación de cómo vas profundizando. Entonces digo, quédense tranquilos, más allá de que duela, más allá de que por momentos suframos, o hasta por momentos hagamos anestesia, todos tenemos los agujeros que necesitamos tener para poder ser quienes somos, ¿sí? O por superarlos, o por dar lo que vinimos a dar, pero quédense tranquilos. Ahora, si lo están pasando mal ahora, empiecen a revisar, pero quédense tranquilos.